cristiana, pasar tiempo con las personas ahí, estudiar. También cambio en mis rutinas, a lo mejor antes hacía ciertas cosas, pues añadir cosas o cambiar. También la autorreflexión, así como puse en el lado negativo la autocrítica como negativa, en el lado positivo puse la autorreflexión porque también la autorreflexión a veces me ayuda para modificar ciertas actitudes y también saber y estar consciente y comprender el duelo. Asimismo, también tener relaciones sanas a corto, mediano y largo plazo, pues con las personas con las que me rodean. Todas esas acciones me van a llevar a tener salud física, salud emocional, a tener pensamientos positivos y a yo sentir que soy buena hija, buena hermana, buena amiga, también a tener plenitud, a sentir que tengo una autoestima sana y confianza. Y esas son las experiencias mentales que me llevan a una aproximación quizá de la aceptación del duelo. Y esto. Perfecto. Te felicito mucho de verdad por tu trabajo extraordinario. Porque damos un aplauso a su compañera. Felicidades. Gracias. Hiciste un excelente análisis, hiciste una correcta distribución de las conductas, tanto negativas como positivas, y las emociones las describes muy acordes a las acciones. Entonces recuerden que las acciones de evitación nos van a dar la experiencia mental o emocional. Las acciones de aproximación nos van a dar la experiencia mental o emocional que nosotros vamos a vivir. Muy buen trabajo. Ok, no ha ingresado su compañera Abigail, hizo un bonito trabajo también, pero bien, vamos adelante entonces con nuestro trabajo. Por cierto, debo decirles que este gráfico que les pedí que hicieran de tarea, pueden perfeccionarlo si no les satisface al 100%. De momento, de ayer a hoy, quizá pueden necesitar hacer cambios, háganlos. Lo que yo les estoy sugiriendo es esto. Este gráfico les va a permitir a ustedes tener como un mapa mental, ¿ok? Un mapa mental. Pero Abigail, déjame ver si. Ah, sí, Abigail, ok. Sí, es cierto. Y es que vi tu nombre, Yadel, pero no recordaba ese otro nombre. Ahorita, entonces, es un mapa mental. Ustedes pueden esa hoja imprimirla y tenerla a la mano para que ustedes estén retroalimentando el conocimiento que están adquiriendo para evitar la evitación y lograr la aproximación. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces a su compañera Abigail, Yadel Abigail. Ok, Yadel Abigail. Aquí está su trabajo de Yadel Abigail. Muy bueno, por cierto, muy buen trabajo, te felicito, Yadel Abigail. Adelante, puedes compartir, abrir tu micrófono y compartirlo. Sí, profesor. Sí. Bueno, mi trabajo de las conductas negativas. ¿Es este que presenté? ¿Es este? Sí, es ese. Ok, adelante, explícanoslo. Muy bien. Bueno, ante este tiempo, este año, he tenido diferentes pérdidas en muchas áreas de mi vida, tanto han fallecido varios familiares, ahora con la epidemia, pues el trabajo no iba nada bien, pero bueno, ante eso decidí alejarme de lugares que me traían recuerdos hacia mis familiares. Creía que esa era la manera como que de evitar pensar en que estaban pasando las cosas. Sí. También evitar mirar fotografías porque sentía que si estaba ocupada haciendo otro tipo de actividades, pues podía evitar mi realidad. Y bueno, las emociones que llegué a sentir, tristeza, culpa, me di cuenta que al realizar este trabajo que todo el tiempo estaba, o antes de iniciar ese curso, estaba de mal humor. Y
sentía mucho de perder a alguien más. Pero también me he dado cuenta que a través de estas pérdidas ha habido también cosas positivas en mi vida, como el valorar a los que sí están, a los que siguen aquí. Muy bien. Escuchar con atención a los demás. Creo que antes de pasar por este proceso vivía una vida muy, muy acelerada, con mucho estrés. Tenía muchísimo trabajo. Entonces, creo que me enfrasqué mucho tiempo en mi trabajo. Y por algún tiempo me olvidé de esto. Y bueno, tengo 2 hijos y me di cuenta también en esto que la edad a veces no es un factor determinante para quién va a estar hoy o quién va a estar mañana. Entonces, pues creo que mi energía y lo que viene, mirar hacia adelante, me motivan mis hijos. Por eso creo que es una manera importante de lo positivo y de estar con ellos. Y bueno, las emociones positivas, tener una relación más cercana con la familia, disfrutar los pequeños detalles y trabajar en mi paz mental. Wow, excelente, Abigail. Te felicito. Muy buen trabajo, buen análisis y creo que tienes mucho ahora de tomar para mejorar el estado emocional, ¿verdad? De acuerdo a esto. Gracias. ¿Sí? Sí, gracias, profesor. Ok. Bueno, les presenté el trabajo de su compañera Abigail. Excelente, Yadel Abigail, perdón. Gracias, Yadel. Muy bien, queridos estudiantes. Ok, vamos entonces ahora a entrar de lleno a las técnicas de intervención cognitivo-conductual. Estas técnicas son precisamente para que nosotros comencemos a tomar de ellas estrategias como una técnica, ¿verdad?, de manejo en el proceso del duelo, cómo manejarlo, el duelo que ustedes o los duelos que ustedes hayan identificado. Son técnicas cognitivo-conductuales. ¿Recuerdan las 4 manifestaciones del duelo que vimos? Son la manifestación emocional, luego la manifestación física, cognitiva y conductual. Bueno, estas técnicas son para lo cognitivo y conductual. Si corregimos lo cognitivo y conductual, principalmente lo cognitivo, corregimos lo conductual y lo emocional. Y si corregimos lo emocional y conductual, mejoramos mucho en lo físico, si son manifestaciones de nivel somático. Entonces, así que estas 2 técnicas, esta técnica para estas 2 manifestaciones del duelo, que son cognitivo-conductual, ayudará a resolver lo emocional y lo físico-somático. ¿Ok? Para que lo sepan. Entonces, es como darle un tiro, como dicen, matar 2 pájaros de un tiro, ¿verdad? Es un ejemplo. Muy bien. Voy a invitarles a leer, por favor, que me ayuden a participar. Explicaremos algo de esto, aunque realmente para mí es muy claro y ustedes son personas muy preparadas y lo van a comprender muy bien. Bien, tengo aquí en la pantalla la introducción y el punto número 1, la técnica número 1. Voy a pedir que por favor, bien. Voy a pedir, así en mi pantalla vamos a empezar. Araceli Toga, por favor, la introducción y la técnica número 1. Psicóloga Araceli, por favor, la técnica número 2 y lea la técnica número 3. ¿Ok? Luego, número 4, Brenda Camacho, la técnica número 4. Luego, número 5, Diana, la técnica número 5, por favor. Y Dulce Sotelo, la técnica número 6. Guadalupe Yasmín, por favor, la técnica número 7. Y Nayeli, la técnica número 8. ¿Ok? Ahí distribuimos las 8 técnicas
y ahorita explicamos. Después les daré participación a los demás para leer. Cuando estén listos, podemos comenzar. Adelante, Araceli Toga. El micrófono está apagado. Perdón, buenas tardes. Okay, Técnicas de intervención cognitivo-conductual, A0RD. Estas técnicas están indicadas particularmente para procesos de duelo atascados de acuerdo con Worden, por lo que las personas evitan afrontar activamente planteamientos más saludables y se quedan reexperimentando, meditando, rumiando la culpa u otros pensamientos distorsionados. Muy bien, tantito, Araceli, tantito. Si se dan cuenta, estudiantes, observen lo que dice Worden. Duelos atascados, ¿verdad? Ciclos no cerrados. ¿Y cuál es la conducta de un ciclo no cerrado, de un duelo atascado? Aquí está, pueden ustedes subrayar. Evitan afrontar, estamos hablando de las conductas clínicamente relevantes de evitación, evita afrontar, planteamientos más saludables, se quedan reexperimentando, ¿verdad? Que nos lleva a un duelo de tipo traumático, luego rumiando la culpa u otros pensamientos distorsionados de la realidad, ¿ok? Pueden considerar esas. Adelante otra vez, por favor. Técnica número 1. Reestructuración de pensamientos distorsionados. A menudo, la persona en duelo suele presentar distorsión de pensamientos. Para ello se utiliza el autorregistro de pensamientos, de manera que la persona pueda ser consciente de ellos y luego se recurre al debate para hacer frente a tales pensamientos, preguntando, por ejemplo, ¿qué evidencia sustenta este pensamiento? ¿Es útil pensar así? ¿Por qué crees que las cosas son así? Reestructuración cognitiva. Cambiar pensamientos negativos e irracionales por otros positivos y sustituir ideas que generalicen la molestia. La reestructuración cognitiva es necesaria para sustituir estos pensamientos por otros más positivos y adaptativos. Muchas gracias, Araceli, bien leído. Entonces, esto que está aquí en esta información es importante que se pueda poner en práctica. Requiere de voluntad, siempre. Todo esto requiere de poner de nuestra parte, de querer superar el duelo, de querer dejar de sufrir, de querer avanzar hacia la aceptación. Si no, queridos estudiantes, nos vamos a quedar aferrados a la pérdida. Entonces, uno debe aprender a pensar lo que estoy pensando, juzgar mis propios pensamientos, que es la parte cognitiva, ¿verdad? Del cerebro, que es análisis, juicio, observación, criterio, razonamiento, empezarlo a poner en práctica, observación, autoconciencia, autoconocimiento, introspección, y todo esto nos va a permitir poder hacer una reestructuración cognitiva, es decir, reestructurar, cambiar la estructura de los pensamientos por una nueva estructura de pensamientos y pensamientos más realistas, más no tan distorsionados de la verdad. Por eso es importante rumiar en este sentido. A ver. Lo que estoy pensando tiene sustento, me consta, es así, fue así, es necesario, vale la pena, conviene, etcétera. Entonces, es importante para que podamos, con respecto a eso, crear nuevos pensamientos que nos llevan a un estado emocional distinto y un estado conductual distinto. Cambio mis pensamientos, cambiarán mis emociones y cambiarán mis conductas. Y las sensaciones físicas somáticas pueden irse eliminando. ¿Bien? Ok. Vamos adelante ahora, por favor, con la técnica número 2 y la 3. 2. Detención del pensamiento. Es una técnica útil para detener las rumiaciones negativas. Se trata de detectarlos y luego utilizar una palabra stop, basta, o bien alguna señal, goma en la muñeca, que ayude a frenar y luego cambiar el pensamiento. 3.
Saciación cognitiva. Se pide a la persona que repita y grabe varias veces al día el pensamiento que le preocupa. Una vez saciado, debe soltarse. Gracias, licenciada. Muy bien. La detención del pensamiento, pues obviamente va a partir de mis niveles de autoconciencia. Que yo comience a estar consciente de lo que estoy pensando, que empiece a desarrollar más capacidad de autoobservación. Y cuando yo empiezo a darme cuenta a través de las emociones que me siento triste, me siento frustrado, me siento enojado, entonces yo puedo pensar, ¿por qué me siento así? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Y empiezo a observar, ¿qué estoy pensando? Ah, estoy pensando en esto, porque a veces parecemos automatizados, ¿verdad? Estamos lavando los trastes, pero la cabeza está al 1000 por hora. Estamos planchando, barriendo, sacudiendo, o a veces ni siquiera estamos concentrados en el trabajo. Algo todavía tremendo, vamos manejando y ni cuenta nos damos cuando llegamos a la casa, ¿verdad? ¿Cómo pasamos una calle caminando? Ay, caray, ya pasé la calle y ni cuenta me di. Entonces, ¿qué debemos hacer? Detener el pensamiento. ¿Cómo lo detengo? Observándome y dándome cuenta. Y una de las técnicas es, a ver, stop, paro el pensamiento, para detener esas rumiaciones negativas, para poder nosotros frenarlo y cambiar el pensamiento. Eso nos va a ayudar mucho. Los que han tomado conmigo inteligencia emocional, les enseño mucho acerca del proceso de los pensamientos, cómo deben de manejarse la reestructuración cognitiva y cómo se trabaja el proceso mental a través de cambiar el foco, reencuadrar la situación en un marco más positivo, poner fin a la cadena de pensamientos irritantes y poder alejarme de los estímulos. Les enseño todo eso, lo que enseña el especialista Silman, el especialista Damasio, lo que propone la Organización Mundial de la Salud como técnicas para manejar las emociones. Entonces, eso, los que han tomado mi curso, esos capítulos que he enseñado van aquí. Pero si no han tomado el curso, de todas maneras esto lo están comprendiendo y les está sirviendo de manera práctica. ¿Ok? No quedan desarmados. Aquí está la información. Hay que parar la rumiación, los pensamientos negativos y cambiarlo. Tercero, saciación cognitiva. La saciación cognitiva es como vivir el duelo, ¿verdad? Como darte la oportunidad de sufrir el momento. Si necesitas saciar ese momento de malestar, tómate el tiempo, registra el momento. Ok, a ver, voy a pensarlo. Ahorita me siento y me doy el momento de saciar el pensamiento. Pero una vez que el pensamiento se sacia, para y se acabó. ¿Para qué? Para dar lugar al alivio, para dar lugar al alivio, para dar lugar al desahogo. Se puede tomar uno pequeños momentos de saciar el pensamiento. Estas técnicas, queridos estudiantes, pueden aplicar una u otra dependiendo la necesidad de cada uno. Si se requiere, repito, saciar el pensamiento, tómelo, pero pare, no lo sacie todo el día, ¿verdad? Sino por momentos, organice su vida, tome un momento y regístrelo. A ver, ¿en qué puntos del día se me viene, se me manifiesta, se me aparece? Para que uno pueda manejarlo, ¿verdad? Entonces, número 4, vamos adelante. 4. Prescripción del síntoma. La persona elige un momento al día en concreto para poder pensar sobre lo que le preocupa, pero no debe hacerlo fuera de ese intervalo determinado. Esto le permite tomar el control de pensamiento que describe como incontrolado. Muchas gracias, Diana. Esto es similar a la saciación, ¿verdad? De cognitiva, solo que en el caso de la prescripción del síntoma, uno lo hace más intencional, uno lo hace más organizadamente. Te tomas tu espacio, te tomas tu tiempo y te organizas para que pienses sobre la situación. Voy a pensar ya sea en los trámites, en los papeles, en los hechos, en la situación. Voy a pensarlo porque esto me va a permitir igual
procesar el pensamiento, procesar el dolor, desahogarlo, vivirlo, pero debe de haber, después de haberse organizado para elegir un momento, debe tener la fortaleza de darle la vuelta y seguir adelante. ¿Ok? Es muy importante. Entonces, ya tenemos 4 técnicas de reestructuración cognitiva y que nos llevará como resultado a la conducta. Bien. Número 5. Métodos de relajación. Hay muchas técnicas de relajación y la elección de la más apropiada dependerá de cada caso y del estilo del profesional. Se pueden utilizar cuando se presentan problemas de ansiedad y entre las más recomendables están la relajación muscular de Jacobson, el entrenamiento autógeno de Schultz y la respiración diafragmática. La relajación se considera como una respuesta contraria a la respuesta de tensión o estrés. En la respuesta de estrés se produce una activación de la rama simpática del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es la parte del organismo que controla las acciones involuntarias como la frecuencia cardíaca y respiratoria, la contracción y dilatación de vasos sanguíneos, digestión, salivación y el sudor, etc. El sistema nervioso autónomo se divide en sistema nervioso simpático, el cual prepara al individuo para la acción, y el sistema nervioso parasimpático, que realiza funciones opuestas al primero, como mantener un estado corporal de descanso después de un esfuerzo, disminuyendo el nivel de estrés del organismo. La relajación produce una activación de la rama parasimpática del sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, la relajación puede considerarse como un estado de hipoactivación. Así es. Muchas gracias, Diana. Bueno, como ustedes pudieron leer, los métodos de relajación son fundamentales y elementales para poder manejar el estado emocional de estrés, ansiedad, principalmente. Porque a veces uno subestima, ¿verdad?, los momentos de relajación. Los tiene uno como en poco, como de menor importancia, pero no es así, porque cuando yo entro en un estado de relajación y yo lo produzco, lo provoco debido y derivado a mi estrés, a mi ansiedad, al dolor, al sufrimiento, a la tristeza, yo estoy entrando en autocontrol de mi estado físico, mental y conductual, emocional. Y no debe subestimarse las técnicas de relajación, son saludables y poderosas para evitar un mayor daño orgánico, un mayor daño biológico e incluso un daño neurológico en el organismo. ¿Y por qué? Por eso les vamos a verlo desde el punto de vista médico. Miren, vamos a poner aquí ustedes tienen la imagen en su manual, pero lo vamos a compartir aquí en la pantalla. Les presento la misma imagen aquí en la pantalla. Lo que estamos observando nosotros en la imagen, lo tienen ustedes, ¿okay?, es el sistema simpático y el sistema parasimpático de nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso es un sistema que se comprende, en un momento leo gracias, en un momentito lo leemos. El sistema nervioso se comprende por varios subsistemas. El sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso glandular o el sistema nervioso endocrino, ¿verdad? Que son los 3 principales sistemas del sistema nervioso. El sistema nervioso central es el sistema que está conectado aquí con la base de la médula espinal. Estos huesitos que tenemos atrás de la nuca, de ahí se desprende y se da el sistema nervioso central. Ahí está. Luego el sistema nervioso central se extiende por toda una red de nervios, ¿verdad?, que van por todos los miembros del cuerpo, los dedos, las puntas de los dedos, todo, en todos lados tenemos nervios, orejas, boca, nariz, cachetes, dientes, todo sistema nervioso. A ese sistema nervioso se le conoce en general como sistema nervioso periférico, ¿verdad?, porque va por toda la periferia del cuerpo. Pero está el sistema nervioso endocrino, que es el sistema que se conoce como glandular, que regula las emociones, el sistema glandular, como lo que es la amígdala,
el hipotálamo, la hipófisis y los sistemas glandulares que hay en el organismo. Parte del sistema endocrino es el sistema nervioso autónomo. ¿Por qué se llama autónomo? Porque es un sistema nervioso que no podemos controlar. Es automático, es autónomo. Por ejemplo, como estamos viendo aquí, la pupila de los ojos. No controlamos la dilatación, no controlamos las lágrimas, o sea, lo lagrimal, no controlamos la saliva, estamos siempre salivando. No controlamos los latidos del corazón, la respiración, la digestión, el páncreas, el intestino delgado, el grueso, el colon, la vejiga, las gónadas, el sistema, las gónadas son los testículos y los ovarios, ¿verdad? Que producen en el hombre testosterona, en la mujer óvulos. No los controlamos. Lo que sucede cuando nosotros entramos en una crisis de estrés y de ansiedad, todo este sistema nervioso simpático se eleva, se hiperactiva. ¿Okay? Y por eso es que puede haber un ataque de parte del sistema nervioso a los órganos del cuerpo. Por eso hay parálisis, por eso hay afectaciones en los ojos, se desarrolla glaucoma, por eso también hay problemas cardíacos, fallas cardíacas, un infarto respiratorio. Por eso existe la colitis, existe los problemas digestivos tremendos. Por eso existe la inflamación del colon y existe el problema a través del estrés y la ansiedad. Se afecta pues las gónadas, ¿no? La producción de testosterona, de los ovarios en las mujeres, los ciclos menstruales. Se afecta todos los distintos órganos del cuerpo que son autónomos, son independientes, funcionan de manera autónoma. Cuando nosotros entramos en un proceso de relajación, es como cuando nos vamos a dormir. ¿Qué hace el sistema nervioso autónomo parasimpático? Hace el efecto opuesto. Entonces, lleva a todos estos órganos, siguen funcionando, todos, pero se relajan, se disminuye, se llama hipoactividad, ya no hiperactividad, sino hipoactividad. Disminuyen su frecuencia y bajan, y el cuerpo se relaja, se conserva, se repara, se restauran tejidos, se restauran células, se restaura el cerebro, se formatea el cerebro, le damos oportunidad al descanso, la reparación y el fortalecimiento de los órganos. ¿Qué pasa si nosotros estamos en altos niveles de hiperactividad, hiperactivación? Pues el sistema nervioso autónomo simpático, pues está todo lo que da, ¿verdad? El organismo. Y por eso existen los daños somáticos y por supuesto no solo somáticos, sino orgánicos, físicos, biológicos. Entonces, es muy importante. No sé si ustedes han oído casos que las personas con alto nivel de estrés o ansiedad hasta se desmayan. ¿Por qué? Porque llevaron una hiperactivación, su sistema glandular, y por supuesto todo el sistema nervioso ataca el organismo y ¡pum! Hay un desguanzamiento, llegan a desmayarse o parálisis, ¿verdad? En la cara, etcétera. Entonces, una técnica de reestructuración cognitiva conductual que nos ayuda al estado emocional y al estado físico, pues es los métodos de relajación, ¿verdad? Bueno, hay varios métodos. Me llevaría una clase explicando varios métodos como la respiración del diafragma, el apretar y soltar, el uso de las piernas, ¿verdad? Pero básicamente ustedes pueden investigar la relajación de Jacobson. Ahí pueden investigar y de otros que les puse aquí. Pero bueno, para que no se queden con el ¿qué hago? Ok. Cuando estamos ante situaciones de mucho estrés, de mucha ansiedad, tenemos que poner un tiempo fuera. Tenemos que aplicar las técnicas de reestructuración, cambiar el pensamiento negativo por positivo, dejar de rumiar, detención del pensamiento, como dice aquí, sustituir el pensamiento y comenzar a respirar profundamente y esperar un poco el oxígeno y después exhalar varias veces. Después podemos al mismo tiempo que respiramos apretar las manos sin soltar mientras respiramos. Pero abajo, aquí abajo, no arriba, solo lo hago aquí para que lo vean. Aquí al lado de los hombros y después podemos soltar, abrir y soltar. Otra vez apretamos, soltamos. Podemos también levantar las piernas como si estuviéramos haciendo abdominales.
Podemos levantar las piernas en una posición de 45 grados, ¿verdad? Mejor dicho, de 125 grados, así. La espalda, las piernas levantadas, levantamos las piernas con el estómago, contraemos, apretamos el estómago, estiramos y cuando bajamos las piernas estiradas, exhalamos. Todo ese trabajo muscular, mental, de respiración, circulación, activará el sistema parasimpático y relajará todos los órganos internos. Es muy importante como técnica. A ver, tengo unas preguntas. Les comparto cuando nos contagiamos y aparte tuve mi pérdida, la meditación guiada era lo que me ayudaba a respirar. Sí, claro, la meditación guiada, así es. Nos había de dar un curso de técnicas. Ok, bueno, gracias, sí, estaría bien, ¿verdad? Pero básicamente empecemos con esas técnicas y va a ayudar muchísimo la oxigenación, el respirar regula el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, oxigena el cerebro, desinflama, relaja. Ayuda mucho hasta para las personas que padecen migraña. Ayuda mucho estas técnicas de relajación, de respiración, ¿verdad? Muy bien. Vámonos ahora a la sexta técnica, por favor, quien le ha tocado. Resolución de problemas. Las técnicas de resolución de problemas son muy útiles en los procesos de duelo, ya que la persona se enfrenta a situaciones novedosas que tiene que afrontar y resolver. Muy a menudo encontramos al doliente presente inseguridad a la hora de tomar decisiones. Al respecto, es clave de recordar la indicación que no tomar decisiones importantes en los primeros momentos del proceso, o bien posponerlas o delegar en otra persona cercana que ayude a decidir. El objetivo es que el doliente sea lo más eficiente posible y es lo que suponga al menor coste emocional. Muy bien, muchas gracias. Me hubiera encantado tener más tiempo en este curso, pero es muy complicado. Tenemos una meta que cubrir de tiempo, pero en el curso de inteligencia emocional y de resiliencia, me parece, agrego una habilidad para la vida que propone la Organización Mundial de la Salud para solución de problemas y conflictos. Si ustedes han tomado esos cursos míos, ahí tienen la información específica como una habilidad para la vida de solución de problemas y conflictos. Pero en esta ocasión, en esta clase, en este momento, yo apelo al sentido común, apelo a la estrategia de cada uno cognitiva, pero también ustedes tienen en la página 2 los cuidados paliativos. Volvemos a la página 2 rápido. Ustedes tienen estos problemas que son básicos en el duelo, que son sufrimiento psicológico. Hay que atenderlo. En caso de necesitar un especialista, se atiende este problema. Estamos viendo la técnica número 6 con la solución de problemas y pensemos que el duelo trae estos problemas psicológicos, pues si es necesario, si no se puede con la información que se tiene, pues ir a terapia. Si no, pero supongamos que si se puede, pues ya se está solucionando de manera de manejo a nivel manejo no especializado. Luego, tenemos la atención a relaciones significativas del enfermo. Si tenemos problemas familiares, como su compañera Abigail hace un momento comentó, este duelo que ella ha estado pasando le ha ayudado a acercarse a la familia, mejorar sus relaciones. También Fernanda habló de eso. Entonces, eso soluciona problemas de distanciamiento, de conflictos familiares, personales, relacionales. ¿Ok? Tercero, atención al dolor físico. Si tenemos un problema de tipo médico, pues eso, sufrimiento espiritual, últimas voluntades, pero quiero ir al aspecto legal. Si tenemos problemas de aspecto legales, hay que arreglar papeles, negocio, dinero, deudas, pasivos o activos, etcétera, pues hay que trabajar en eso dentro del proceso del duelo. Uno se toma descansos emocionales, uno pone stop y es parte del duelo. El duelo no solo es llorar, sufrir y lamentarse. El duelo es todo. Es todo lo que implica y está alrededor de la pérdida. Cambio de roles, sustituciones, asuntos legales, espirituales, emocionales, familiares,
todo es parte del duelo y se tiene que trabajar cada aspecto del duelo porque eso va a ir sanando, fortaleciendo, dando confianza, seguridad en el duelo. ¿Okay? El duelo no es, me voy a elaborar mi duelo, me aviento a la cama 8 días. Sí está bien, pero no es eso solo el duelo, ¿verdad? Eso no es solo el duelo. Es una parte del duelo y otra parte es la familia y otra parte, como hablaba la licenciada, la psicóloga en la clase anterior. O sea, a veces tienes que enfrentar a la familia y negociar con la familia y arreglar asuntos con la familia porque es parte del duelo, ¿verdad? Y eso es necesario. Pero se siente uno bien después. Se siente uno bien. Empieza uno a crecer, a sentirte bien. Mejoran las relaciones, también pueden mejorar. Cuando hay disposición, por supuesto. Muy bien, vamos al número 7. Por favor, ¿alguien mencionó esto? Rituales de despedida. Adelante, 7. Lupita. Gracias. 7. Rituales de despedida. Son conductas que facilitan trabajar en la aceptación de la realidad de la pérdida. Las formas son libres de forma y modo. Lo importante es que se obtengan buenos resultados en el proceso del duelo. A mí me gustaría comentar algo acerca precisamente de los rituales de despedida. Hace aproximadamente 6 años y medio mataron a mi primo hermano. Precisamente lo mataron el día de su cumpleaños. La verdad es que sí fue como que muy, pues ahora sí que fue tanto sorprendente como doloroso, claro, para todos. Traumático. Porque precisamente, pues ahora sí que dentro de lo que es la violencia de ahí de Teloloapan, pues ahora sí que siempre uno piensa que nunca le va a tocar a uno, ¿no? O que no pasa nada hasta que te pasa. Sí. Entonces, ahora sí que sobre esta pérdida, como yo un tiempo, o bueno, pues siempre lo vi como mi hermano, mi primo fue como si hubiera sido mi hermano menor. Y a mí me llegó a pasar que después de que falleció él, yo nunca, ahora sí que a mí nunca me ha dado miedo, o no soy miedosa, no soy de esas personas que se quedan solos y prenden todas sus luces para que para de una manera sentirse acompañados. Yo no soy así. Resulta que precisamente ahí fue donde ahora sí que donde se presentó como quien dice en mí tanto el miedo y la pérdida de mi primo. Porque cuando él falleció, después de que falleció, yo empecé a tener mucho miedo. Se llegaban las 6 de la tarde, a 6:30 que empezaba a oscurecerse, y me daba miedo a tal grado de que, como yo trabajo en Huitzuco y vivía sola, a tal grado de que me iba a dormir con mi vecina. Y mi misma vecina se dio cuenta, dice, ¿pero por qué le da miedo? Le digo, no sé, me da miedo. Y cada que podía me iba a dormir con ella, le decía, ¿me puedo venir a dormir con usted? Y me llevaba mi ropa, todas mis cosas para irme de ahí al otro día temprano al trabajo. Un día lo soñé y la verdad es que sí, como que ese sueño fue como el hecho de que yo me diera como cuenta de que algo pasaba, ¿no? Y después, como aproximadamente al mes y medio de que falleció mi primo, pues yo le comenté a mi tía, a su mamá, le dije que lo había soñado y que además a mí me daba mucho miedo. Incluso en las tardes, yo ya no salía, porque me daba miedo, o sea, me daba pánico. Y lo que hice precisamente fue eso, como un ritual de despedida. Y ahora sí que lo que dice acá es cierto. O sea, no importa la forma es libre y mientras uno lo haga como que consciente o aceptando la realidad de la pérdida, pues sí, siempre se obtienen como buenos resultados. Cuando yo le platiqué esto que me pasaba a mi tía, me dijo, ve, vamos a ir al panteón y vas a hablar con él como si estuviera él vivo. Y le vas a decir que ahora sí que habla con él, dile lo que sientes y verás que vas a dejar de sentir eso. Y efectivamente, hice eso, fui al panteón, hablé con él como si él estuviera vivo y precisamente después de hablar con él, pues se quitó todo eso. Hace aproximadamente mes y medio pasó aquí un caso, hace unos 15 días, pasó un caso de que mataron a unas vecinas y yo me llevaba con mi vecina, con la niña joven, yo le di clases en el Cebetis. Entonces, como que volvió a mí ese sentimiento o lo que me pasó con mi primo,
como que empecé a querer dejar de salir y pero pues fueron como, no sé, 5 días aproximadamente y se quitó ya esa sensación, pero pues sí, la verdad es que a veces no nos ponemos atención en lo que nos pasa y no nos damos cuenta de dónde viene ese miedo. Claro. Wow, gracias Lupita, tu aportación es extraordinaria y puedes tú dar con tu experiencia que esta técnica es muy eficaz y efectiva para la elaboración del duelo. Y como bien dices, y aquí se cita, es libre, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad de cada persona para satisfacer ese dolor, puede hacerlo. Muy bien, vamos a la octava y última técnica de reestructuración cognitiva. Hablar del fallecido, expresando lo que se piensa y siente acerca de lo sucedido, puede favorecer la elaboración del duelo, sin la intención de reexperimentar el dolor o hacerlo de manera negativa. Gracias. Es importante que nosotros estemos abiertos. ¿Recuerdan lo que hablamos de las conductas clínicamente relevantes? Cuando estamos frente, por ejemplo, yo le daba el caso al ingeniero César, ¿verdad? Le daba el ejemplo. Cuando estamos frente a terapia con alguien que queremos hablar, tenemos que mostrarnos abiertos para ventilar las emociones. Porque aunque parezca paradójico, es decir, contradictorio, la licenciada, la psicóloga seguramente tiene mucha experiencia en esto, se cita con una persona para que hable de la situación y se calla. Y no es honesta, no habla con claridad, no expresa lo que debe de expresar, hay que sacarle las cosas a tirabuzón y como que te queda de ver porque no habla la verdad. ¿No es así, licenciada? Entonces, esa es una conducta clínicamente negativa porque está evitando, está teniendo actitudes de evitación. Pero cuando nosotros, por ejemplo, estamos con alguien con quien quiero desahogarme, ventilamos las emociones, lo hablamos abiertamente. Me siento frustrado, impotente, enojado, tengo ganas de vengarme, estoy enojado con Dios y empiezas a hablar. Ese es un ejemplo. Cuando hablamos con la familia y estamos tocando el tema, pues abrirnos, ¿verdad? Con la familia y expresar cada quien sin prejuicio, sin pelearse, sin enojarse, sus emociones, sus sentimientos. O con un amigo, ¿verdad? Pero también, obviamente, no se trata de estar con todo el mundo hable y hable, porque también ese es algo que pudiera darse el efecto de un duelo patológico, porque estar reexperimentando y reexperimentando con todo el mundo se vuelve tema de mesa, de desayuno, de cena y de vecino, entonces no es saludable. Vivirlo de manera solo también es correcto, ventilar las emociones solas, expresárselo a uno mismo, decírselo a uno mismo y, ¿por qué no? Los que son creyentes de Dios, hablarlo con Él. Y, Señor Dios, me siento así. Y eso ayuda mucho, ¿verdad? A desahogarnos, ¿ok? En ese sentido. Y no solamente es llorar, o sea, para que no pensemos que si no estoy llorando, no estoy ventilando emociones. O sea, voy a llorar si quiero llorar, y si no quiero llorar, pues no tengo por qué llorar. Me explico, pero no significa que no voy a llorar porque reprima, o sea, debe de haber libertad. Si lloro, pues lloro, y si no lloro, pues no estoy llorando, pero me siento desahogado, ¿ok? El llanto ayuda a liberar una hormona que se llama cortisol, pero no me refiero a liberar como el estrés, me refiero a desahogar el cortisol. El llanto desahoga cortisol y libera ansiedad, libera estrés y algo negativo. Muy bien, les presento este cuadro. Les hice un mapa mental o conceptual, como lo quieran ver, para que lo tengan, lo pueden imprimir en una hoja grande, porque en su manual está chiquito, ¿verdad? Está pequeñito. Entonces, se los hice para que ustedes lo tengan disponible. Aquí está la reestructuración cognitiva en un mapa conceptual. Tenemos que reestructurar pensamientos, detener el pensamiento, saciar cognitivamente en caso de prescripción del síntoma, métodos de relajación, resolución de problemas, rituales de despedida y ventilación de emociones. Primero esto en una hoja tamaño carta junto con su CCR que hayan elaborado y ahí trabajan, ¿verdad? El CCR y las técnicas de reestructuración cognitiva. Muy bien, voy a salir de la pantalla.
Ok, queridos estudiantes. Hasta aquí terminamos con las técnicas de reestructuración cognitiva. Vamos a pasar en los minutos que nos quedan de la clase a las fases del duelo. Muy importante clase. Esta es una clase vertebral de todo el curso. Y esto nos va a permitir a nosotros ubicarnos en qué fase del duelo me encuentro. ¿Recuerdan lo que dijo Warden? Si estoy atascado. ¿Recuerdan? Si estoy atascado en las fases, las he vivido, no las he vivido, las tengo pospuestas, las tengo reprimidas, enmascaradas, las tengo desautorizadas. Si se fijan, ya estoy aplicando tipo de duelo, el estado en el que estoy, ¿verdad? Y porque eso me va a permitir evaluarme. Estas fases nos van a permitir evaluarnos. Después de esta explicación, les voy a dar una tarea que les prometí desde el principio, pero no se las podía dar antes. Es en este momento. Y por cierto, se me olvidó mandárselas en PDF, pero se las mando terminando el curso hoy. Ahorita se las enseño. Ah, qué lástima que no la tengo aquí. Ah, pero tengo probablemente el de una compañera. Voy a verla, a ver si la tengo aquí en diapositiva. Muy bien, les voy a explicar las fases del duelo. Pero antes de explicárselas, quiero pedir que lean dos compañeras o compañeros. A ver, por favor, según mi pantalla. Ile, adelante. Muy bien, ¿alguien más? Ile levantó la mano. ¿Quién más? ¿Quiere leer? Ok, Fer, adelante. Ile, inciso F, página 29, fases del duelo, primer párrafo. Fer, segundo párrafo. Adelante. Fases en el proceso del duelo. Existen diferentes teorías de especialistas en tanatología sobre los procesos que se viven durante un duelo, y todas, sin duda, resultan correctas y viables. Sin embargo, para este curso he considerado las propuestas por una de las pioneras y más grandes tanatólogas de la historia, la doctora Elizabeth Kubler-Ross, de 1926 al 2004, su vida. Fue una psiquiatra y escritora suizo-estadounidense, una de las mayores expertas mundiales en la muerte, personas moribundas y los cuidados paliativos. Muchas gracias. Adelante, Fer. Ok. De acuerdo con los registros en sus libros, en los que ella misma describe su vida y cuenta sus más grandes hazañas e historias en asistencia tanatológica, la doctora Kubler no estuvo exenta de vivir y experimentar durante las diferentes etapas en su vida varias pérdidas muy dolorosas. Entre ellas mencionó las más significativas. Perdió su conejito favorito siendo una pequeña niña de manera insensible, lo que la llevó a experimentar el duelo desautorizado, duelo que tuvo que elaborar 40 años después. Tuvo 2 abortos, murieron sus 2 padres, perdió su relación de pareja con su esposo, murió su marido años después, perdió un importante patrimonio, perdió su salud debido a un derrame cerebral, tuvo una parálisis, escribió sus últimos libros en cama, dictándolos. Wow, me dio escalofrío de volver a leer todo lo que vivió la doctora Elizabeth Kubler-Ross, una de las más grandes y principales tanatólogas del mundo, experta. Ella estableció estas tesis de cómo atender a los moribundos, personas en proceso de morir, y una mujer que hizo una investigación increíble. Una de las investigaciones más increíbles que hizo la doctora Elizabeth Kubler-Ross, quiero compartírselos a todos ustedes con un propósito muy importante. Ayudar, lo que les voy a explicar, ayudarles a sufrir un poquito menos. Elizabeth Kubler-Ross, por cierto, debo decirles lo del conejito, eso a mí me pegó durísimo. Lo del conejito, que Elizabeth Kubler-Ross, 40 años después elaboró ese duelo porque fue desautorizado. Ella narra en uno de sus libros que ella tuvo mucho resentimiento con su papá. Para ella su papá era un hombre mezquino, así lo describe, mezquino. Y ella no se había dado cuenta de ese duelo que dejó en la infancia, sino que estaba en uno de los hospitales a donde ella estaba prestando sus servicios de tanatología, estaba en el elevador y el director del hospital no le autorizó hacer ciertas modificaciones por mezquino, el director del hospital. Y ella se enojó tanto
que vio con mucho resentimiento y enojo al director del hospital que no quería entrar ni al elevador con él. Cuando llega a su casa, uno de las amistades con las que llegó a su casa hizo un comentario relacionado con el conejo y dio a entender estas palabras: y tus conejitos, y Elizabeth, y su cerebro, ¿verdad? Lo que hablamos del duelo pospuesto o el duelo enmascarado o el duelo desautorizado. En algún momento de nuestra vida, el cerebro, la conexión sensorial, cognitiva, la memoria asociativa, la memoria a largo plazo, se va a activar una red neuronal y ¡pumba! Entonces Elizabeth cuenta y narra que cayó en un llanto tremendo, se metió a su recámara y la familia, ¿qué pasó? ¿Qué dijimos? Y lloró y lloró y lloró y expresó sus emociones, ventiló sus emociones, y ella dice: pude elaborar el duelo de la infancia. ¿Qué le pasó? Su papá tenían varios conejos y su papá criaba conejos y le decía a ella, cuando el papá quería cocinar un conejo, le decía a su hijita de 5 años: agarra ese conejo, mija, y llévaselo al carnicero. Y la bebé, la niña, es que para mí 5 años es una bebé, man. Y le llevó a la bebé, al conejo, la niñita, al carnicero. Pero en una ocasión se quedaron sin conejos. Y ella tenía un conejo negro que amó y se lo reservó y lo cuidó como su mascota. Y el conejo estaba gordito y hermoso. Pues el cruel de su padre le dijo a Elizabeth: agarra ese conejo y llévaselo al carnicero. Y en aquel tiempo, estamos hablando de décadas desde los 40 por allá o más, pues ustedes imagínense la cultura, ¿no? El del respeto a los padres, ni siquiera podías decirles que no, la autoridad del padre era soberbia para mí, para mi percepción, y le dijo: lleva ese conejo. Y ella, sin chistar, con un dolor inmenso en su alma, pues sí, pudo haber sido como su hijo el conejito, ¿verdad? Lo llevó a la carnicería y se lo entregó al carnicero. Elizabeth Kubler dice: esa noche no comí, me fui a encerrar a mi recámara a llorar. Entonces, o sea, imagínate desde qué edad padeció un duelo esa mujer, de qué tipo, ¿verdad? Ese tipo de padres, de veras que ya mejor no me quiero enojar, porque también hasta a mí me hace enojar el padre de Elizabeth Kubler. Bueno, aquí está la lista de lo que vivió Elizabeth Kubler-Ross. Ahora quiero comentarles a ustedes las fases. Les pido su paciencia unos 15 minutos. ¿Está bien? Por favor, es importante porque nos vamos a enfriar mañana de esto. Bien, deme 15 minutos. No se van a arrepentir. Bien, las fases del duelo se las voy a presentar en este dibujo. Ok, disculpen que usé el dibujo de una mujer, pero puede ser hombre, ¿verdad? Siempre uso algo que no sea solo mujer u hombre, pero en esta ocasión la imagen esté muy bonita. Miren, las fases del duelo, por favor identifíquense, se los pido. ¿Qué han vivido? ¿En qué etapa se encuentran? Si están atorados o no están atorados. ¿Cuál es la situación? Bien, las fases del duelo, voy a usar un señalizador. Las fases del duelo se viven, es importante entender, como lo he dicho, la pérdida que sea, se va a convertir en un dolor, ¿verdad? Nos va a producir un dolor la pérdida. Ese dolor nos va a meter en un proceso que se llama duelo. Y ese duelo va a nacer con una crisis, ¿ok? Nosotros nos encontramos en esta etapa de nuestra vida, aquí arriba, ¿no? En una meseta de nuestra vida. Estamos en la meseta de nuestra vida. Pero de repente viene una crisis, que es decir, un evento, una pérdida. Esa pérdida causa de manera muy natural y muy normal, todas estas fases son normales y naturales. Son ineludibles e inevitables, las conozcamos o no, pero ahora ustedes las van a identificar. Automáticamente nos mete a una primer fase que se llama negación. La negación es una etapa muy natural de las fases del duelo. ¿Cuál es? No puede ser posible, es una actitud de shock, ¿verdad? De conservación, de autoprotección,
nos protegemos mentalmente, protegemos el corazón, protegemos el cuerpo, es muy natural. No puede ser posible, no me puede estar pasando esto a mí, pero ¿cómo es posible? Esto no es verdad, estoy soñando. Y hacemos todo tipo de manifestaciones y expresiones y actitudes para manifestar una negación al evento, a la pérdida. Pero cuando ya no es posible mantener esa negación, avanzamos. Lo importante es esto, escuche lo que estoy diciendo, avanzamos, eso está bien. Y avanzamos a otra fase o etapa del duelo. ¿Cuál es? El enojo. Como empiezo a ver la realidad y la realidad se comienza a ser real, entonces yo me enojo. Me puedo enojar con Dios, me puedo enojar con mi propio ser querido, mi propio ser amado, reclamarle, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué no te cuidaste? Tú tienes la culpa, ¿verdad? O con los doctores, o con los policías, o con la demás familia. Ustedes tienen la culpa. ¿Por qué lo llevaron a ese hospital? Yo les dije que no lo llevaran para allá y nos enojamos con la familia. Estoy dando una lluvia, ¿verdad?, de ideas. Nos enojamos con la sociedad porque la sociedad no está sufriendo y yo sí estoy sufriendo y me enoja ver a los demás felices. Hasta eso pasa. Entonces nos enojamos, nos frustramos, nos llenamos de impotencia, de ira, de rabia, venganza, etcétera. Pero como obviamente ningún ser humano está hecho para resistir los niveles de ese tipo permanentemente, existe una fase en el mundo interior del duelo que vimos, si ustedes lo recuerdan, descanso emocional. De repente algo va a pasar, me van a hacer reír, me van a llamar, venga por favor los trámites, los papeles, y eso me desconecta neurológicamente, me desconecta de ese estado, ¿verdad? De esa fase de enojo, y voy a entrar a una situación de desapego en ese sentido del enojo, y tengo un descanso emocional. ¿Qué pasa con eso? O simplemente ya me enojé, ya desahogué la emoción y entro en un agotamiento del enojo porque la pérdida sigue siendo real. ¿Y a qué me lleva? Me lleva a la fase de la negociación. Esta fase de la negociación es una fase que se da mucho con el objetivo de no perder la pérdida. Es decir, sobre todo cuando la pérdida puede recuperarse, entre comillas, uno negocia. Por ejemplo, si el ser querido está en coma, negocia uno con Dios, negocia uno con los doctores, dígame lo que sea, le pago lo que sea, negocia uno con Dios, te prometo, te juro, 1000 juramentos, voy a portarme bien, voy a cambiar. Tantas cosas, ¿verdad?, que uno hace. Cuando es una pérdida de relaciones también, de pareja, se negocia mucho eso. Yo he dado en consejería esto y yo he visto esto en los esposos. Por ejemplo, la esposa está harta de que el esposo haga lo que se le pega la gana. Entonces, la esposa le dice, te vas, o esto se acabó. ¿Qué hace el esposo? Negación. No, no puede ser posible, tú no me puedes dejar, ¿cómo crees? Esto no puede ser así, los hijos, negación. Luego se enoja, ¿verdad? ¿Es estrictamente necesario terminar una etapa para pasar a otra? Muy buena pregunta, ahorita la contesto, gracias, muy buena pregunta. Entonces, el esposo se enoja, no, pues así, pues si me dejas vas a ver y te voy a quitar todo, ¿verdad? Y me las vas a pagar. Pero como no puede estar así, luego baja la guardia y está, mira, yo te prometo que voy a cambiar, la verdad es que estaba enojado. ¿Se da cuenta? Esta fase de la negociación se da en relaciones, en amistades, en negocios también, negocios que están por romper, negociamos para que no quiebre el negocio, no tenga una pérdida económica, material, patrimonial. O repito, la pérdida de la salud, o simplemente negociamos con la familia, como la licenciada Araceli comentó, también es una fase del duelo. Murió la persona, por ejemplo, murió su mami, y entramos a una negociación con la familia, es parte. Negociamos la herencia, negociamos los papeles, negociamos el sepelio, negociamos los rituales religiosos, negociamos esto, negociamos lo otro. ¿Por qué? Porque es parte la negociación de las fases del duelo. ¿Ok? Pero una vez que la negociación tiene su ciclo de vida, como todas las fases, avanzamos a otra fase, que es la fase de la depresión. La depresión es un estado. Como pueden ustedes observar aquí, es una depresión, una zona depresiva, como se le conoce en las montañas, ¿verdad? Esta es la meseta de una montaña, podríamos decirlo así.
La meseta de una montaña, si lo vemos desde la naturaleza, tenemos la precipitación, ¿verdad? ¿Y cómo se le llama en las montañas esto? Se le llama zona depresiva, ¿verdad? Depresión. Bueno, así es nuestra vida. Nuestra vida es porque perdimos presión. Estamos aquí, nuestro sistema inmunológico bajó. El sistema inmunológico está comprometido, está deprimido. Estamos deprimidos mentalmente, nuestra producción de serotonina, de dopamina, de oxitocina, de endorfina está deprimido. Entonces hay una depresión. La depresión es un estado de tristeza largo, prolongado, con síntomas somáticos y físicos. Y por supuesto, lógicamente, psicológicos, que si no se cuida la depresión, es la madre de muchas enfermedades. La depresión es de nivel de comorbilidad, es decir, cuando hablamos de comorbilidad, hablamos de que la depresión como trastorno mental me puede llevar a otros trastornos mentales, como por ejemplo, consumo de alcohol, drogas, tabaco, sustancias, es decir, medicamentos para controlar, pero ya hablando de un consumo solo para mantenerme, ya no clínico con una estrategia médica, ¿verdad? Sino consumo de sustancias. Me puede llevar a pensamientos de suicidio. Sí, así es, Fer, ahorita respondo esas preguntas. Gracias, pongan todas sus preguntas. Me puede llevar a una etapa de pensamientos fantasiosos, ¿verdad? De querer estar con mi ser querido, pensamientos suicidas, conductas autolesivas, psicosis, etcétera. La depresión me puede destruir la vida. Entonces, sin embargo, dentro de la etapa del duelo es muy normal sentir pérdida de propósito, pérdida del deseo de vivir, pérdida por lo que anhelaba hacer, ya no me gusta, ya no lo hago y me gustaba hacerlo, pérdida de relaciones, me disocio, ¿verdad? Disociación, desapego emocional, evitación, todo eso me va a llevar a la depresión. Pero ¿qué tengo que hacer? Trabajar la aceptación. Y trabajando la aceptación es como yo puedo salir y llegar al nivel de la aceptación de la pérdida. Una vez que yo entro a esta etapa de la pérdida, a esta fase de aceptación, puedo reorganizar mi vida, reconstruir mi vida y avanzar incluso, no quedarme en la aceptación, llegar a niveles todavía más altos como el aprendizaje, como crecer después del sufrimiento, la crisis, el dolor, el evento, aprender la experiencia, modificar mi vida, cambiar mi vida. Por ejemplo, si mi mamá, voy a salir de la pantalla ya, ¿ok? Para que hablemos aquí ahora. Por ejemplo, si mi familiar, mi ser querido, murió por una enfermedad y yo llego al nivel de la aceptación, ¿cuál podría ser mi aprendizaje? Yo voy a cuidar mi salud. Si murió, por ejemplo, de diabetes y murió mal, ¿cuál podría ser mi aprendizaje después de la aceptación? Yo voy a cuidar mi salud. Yo voy a cuidar una dieta baja en grasas, una dieta baja en azúcares, voy a hacer ejercicio, voy a monitorear mi azúcar, voy a tomar mucha agua porque yo aprendí que no quiero morir así. Lo mismo si fuera cualquier otra enfermedad o conducta de riesgo, yo modificaré mis conductas porque no quiero terminar así. Eso ya es a nivel aprendizaje de la experiencia emocional. Entonces, queridos estudiantes, en este sentido, ustedes pueden identificar las fases, si se encuentran, como dice Warden, atorados en alguna fase, si no han llegado a la aceptación, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Avanzar. Voy a contestar preguntas, el tiempo avanzado, a ver qué tanto tiempo nos da. A ver, rápido. ¿Es estrictamente necesario para pasar a otra o podemos experimentar fases simultáneamente? Muy buena pregunta, Beca. Sí, se pueden experimentar todas las fases de la negación a la depresión en un solo momento. Rápido. ¡Pum! Negación, ira, negociación, depresión, el mismo día. Pero puede también, además de eso, puedes vivir cada una de ellas y luego vas hacia una y luego como que te regresas a la otra. Por ejemplo, estás negociando y ya avanzaste a la tercera fase, ¿no? La negociación. Pero cuando no hay mucho resultado y no hay fruto,
te puedes regresar a la ira, te vuelves a enojar. Y luego puedes volver a entrar en negación. Y saltas otra vez a la ira y descanso emocional y regresas a la negociación. Y luego vuelves a terminar en la depresión. Y para salir de la depresión empiezas a negociar. Pero cuando no hay mucho resultado, vuelves a la depresión. Y así te la puedes llevar, por eso se llama atorón, ¿verdad? Entre las fases. ¿Ok? Entonces esa es la respuesta. Ahora bien, ¿una persona puede estar en la etapa de depresión sin darse cuenta? Bueno, aparentemente sí, sin darse cuenta, puede no estar consciente, pero sí es evidente porque otras personas se van a dar cuenta. ¿Ok? Le pueden ayudar a decirle que está en depresión. O sea, la respuesta es sí y también no. O sea, sí puede darse cuenta, pero también puede no bien darse cuenta y alguien le puede ayudar a decirle, tú estás en depresión. Hay muchas personas que no saben, le dices, tú estás en depresión por esto, y no lo sabían, ¿verdad? Muy bien. O bien, en cualquiera de las fases sin percibirlo. Ok. Sí, exactamente, porque no se conocen las fases. Es cierto, o sea, la persona puede estar en la fase de la negación y no darse cuenta, estar enmascarando el duelo, que es una característica del duelo enmascarado, la negación. Podría estar en ira y enojado de la vida, estar enojado años, meses, semanas y no darse cuenta que está enojado. Sí, la respuesta es sí. Puede estar en las fases y no darse cuenta. Ya no hay más preguntas, ¿verdad? A ver, otra más. ¿Se puede no vivir la negociación? Siento que yo pasé de la ira a la depresión. Sí, claro. Sí se puede. Cuando depende el tipo de pérdida. Cuando te das cuenta que no hay nada que negociar, sí se puede pasar, por supuesto. Por eso dije hace rato, la negociación es una fase que en la mayoría de los casos se vive cuando se cree que se puede recuperar la pérdida o evitar la pérdida. Pero cuando es insofacto que no puedes recuperar la pérdida, sí se salta la negociación. Muy bien, rápido otra pregunta. Al iniciar un duelo yo tenía una ambigüedad, muy bien, de sentimientos, pero trataba de pensar en cosas positivas. Entonces me imagino que estaba entre negación y negociación, quizá porque trataba de rescatar. Sí, claro, así es. Me da mucho gusto que puedan aprender y darse cuenta. Eso es el éxito del curso. Muy bien. Entonces, queridos estudiantes, vamos a leer la aceptación, por favor, y les dejo la tarea y terminamos la clase. ¿Les parece bien? Quisiera pasar más tiempo con ustedes, pero tengo otro curso y tengo que prepararme para el otro curso, pero tengo tiempito. A ver, vamos a leer la aceptación. Tengo una hoja que se las voy a enviar que no agregué aquí, pero creo que vale la pena. Y le puse a esa hoja características, claves que me ayudan a darme cuenta si estoy caminando hacia la aceptación. La doy en resiliencia, pero se las voy a mandar en este grupo. ¿Les parece bien? Agregado. Ok, por favor, vamos a leer. Punto número 5, aceptación. Voy a pedir que lea, ingeniero César, lee por favor el párrafo número 1 y el párrafo número 2. ¿Ok? Y Erika, si puedes leer. Se me fue mi audio. ¿Puedes apagar tu audio? Párrafo número 4. Párrafo número 3, Erika, ingeniero 1 y 2. Aceptación. Vamos a poner toda la atención. Ustedes pueden estar repasando esta aceptación. Muy importante lo que vamos a leer ahorita y subrayar. Adelante. Aceptación. El doliente llega a un acuerdo con este acontecimiento trágico gracias a la experiencia de la depresión. Esta etapa no significa que estamos de acuerdo con la muerte o pérdida. La pérdida siempre será una parte de nosotros. Este proceso nos permite reflexionar sobre el sentido de la vida, los ciclos, los cambios y sobre lo que queremos de la vida a partir de ahora. La frase que podría fortalecer esta es, no lo hemos perdido todo. La aceptación se entiende como la voluntad de experimentar con plenitud los pensamientos, sentimientos y sensaciones preocupantes e incómodas.
Se alimenta al doliente a no rehuir no rehuir el contacto con el dolor de su pérdida, ya que la evitación consciente y deliberada de los eventos privados es inservible cuando el acontecimiento no se puede cambiar. Muchas gracias. Entonces, como pueden observar, a esto nos lleva la aceptación, vivir el duelo, ¿okay? Vivirlo. Bien, adelante, tercer párrafo. Erika, tercer párrafo, prende tu micrófono. Gracias. Donde dice ningún control. Es Sí, que correcto. no, yo no. Ok. Dice, ningún control emocional puede deshacer la pérdida o modificar un evento. Hayes, al 1999, Walker, 2013. De hecho, se ha demostrado que entre más se intenta ocultar los pensamientos y sentimientos derivados de la pérdida, más aumenta su frecuencia e intensidad. Wettner y Xanakos, 1994. Al enfocarse en tener control de las experiencias desagradables, la persona pierde energía emocional y física, dejando poca energía y control para otras tareas exigentes y necesarias. Baumeister, Gayok, Dewa y Oaten, 2006. Gracias. Así que ningún control emocional realmente funciona ante una pérdida. Es mejor elaborar el duelo. ¿Ok? Me refiero a control emocional para reprimir, ¿verdad? No que llevemos un dominio propio. Eso está bien. ¿Ok? Porque también si no hay un control emocional, hay una hiperactivación del trauma. Entonces, un balance, pero debo vivir el duelo. ¿Ok? Vamos adelante. ¿Quién nos toca? El último párrafo. ¿A quién? Brenda. Brenda, último párrafo, pero no hay micrófono. Hay que prenderlo. Por favor. No está prendido el micrófono. Ahí está, ya. Reconoce que para las personas resulta difícil moverse en una nueva dirección debido al estrés psicológico y por no estar dispuestas a experimentar el dolor. Afrontar este dolor es crucial, ya que permanecer en el aquí y ahora y dando permiso fomenta lo contrario de la evitación experiencial. Alentar a los pacientes a darse permiso para ser como son en el momento facilita una experiencia activa, positiva y no pasiva, respecto a que no se trata de sucumbir a emociones angustiantes, sino de la voluntad de experimentarlas y aceptarlas. Walker, 2013. Muchas gracias. Bien, aquí tienen la información que nos permite comprender la importancia de la aceptación y qué se requiere para trabajar la aceptación. Aquí está vaciado. Subrayen los aspectos que se recomiendan para trabajar la aceptación. Pero les voy a enviar en PDF una hoja que escribí con puntos claves que me permiten medir si estoy aceptando o no, cómo elaboro la aceptación, ¿ok? Todavía un poquito más. Vamos a concluir. Les voy a presentar esta hoja y les voy a dejar de tarea la hoja. Esto es súper importante. Se las voy a enviar por PDF. Les pido disculpas porque se me olvidó enviárselas. Esta es una tabla para el camino hacia la aceptación del duelo y la pérdida que les voy a enviar. Este es un ejercicio de una compañera de otro curso. La tabla viene así. Aquí vienen las 5 columnas. La columna del evento traumático o pérdida. Aquí vamos a escribir qué pasó. ¿Ok? Luego, en esta columna vamos a escribir los elementos que componen el hecho traumático o la pérdida. Es decir, cómo fue, qué viví. En esta columna vamos a escribir las consecuencias que causan el hecho traumático o la pérdida. Y luego aquí, el elemento de resistencia que empleo yo, conducta clínicamente relevante positiva,
y o capacidades de afrontamiento y resilientes, en caso de que las conozca o las pueda aplicar. Y finalmente, si usted se fija, esta información me va a servir para saber esto. ¿Qué me hace falta hacer? Una vez que tengo esto, ¿qué me hace falta hacer? Pero debe haber correspondencia, ¿ok? Fíjese lo que le estoy diciendo, correspondencia. ¿Qué significa? Su compañera se eligió 2 pérdidas. Usted no tiene que elegir 2, pero si quiere puede elegir 2 pérdidas. La primera pérdida que su compañera eligió fue el abuso sexual. Ella dijo, ¿qué pasó? Primer columna, ¿qué pasó? Por eso le pongo esta palabra. Ella dice abuso sexual. El tipo de duelo que identificó ella fue un duelo desautorizado y traumático. ¿Cómo fue? ¿Qué viviste? Que son los elementos que componen el hecho. De la niñez a la adolescencia fui sometida a contacto físico sexual, bastantes años. Consecuencias que le causó este hecho. Temor, fíjese, 1 con 1, ¿ok? 1 con 1 con 1. Temor a. B, baja autoestima. C, nerviosismo. Ella tiene estos padecimientos, padece esto aún siendo una mujer adulta. Elementos de resistencia, conductas clínicamente que ella aplica. Inciso A, al temor ella aplica, esta es la correspondencia, ¿ok? Esta es la correspondencia. Al temor ella aplica reestructuración cognitiva. A la baja estima aplica timidez y extroversión, ¿ok? Trabaja la timidez y la extroversión. Es decir, se abre, se esfuerza por conectarse, comunicarse, tener seguridad. Al nerviosismo le aplica ella puso 2 capacidades resilientes, robusteza y dureza. Para el nerviosismo voy a ser robusta y dura, capacidades resilientes. Y ella escribió, ¿qué me falta hacer? Para el temor, ella puso, inciso A, vea la correspondencia, A con A con A. Reforzar la reestructuración de pensamientos distorsionados. Fíjese, reforzar, porque ella ya aplica reestructuración cognitiva, pero aquí ella va a reforzar. ¿Se fija? Inteligente, hizo un trabajo inteligente, ¿no? Luego, inciso B, para la baja autoestima, va a aplicar locus de control y estilo atribucional, otra capacidad resiliente que se trabaja y se maneja para la autoestima. Obvio, ella puso eso porque lo conoce, ¿verdad? Usted va a poner lo que conozca. Inciso C, para el nerviosismo ella va a trabajar recuperación, conducta clínicamente relevante, técnica de reestructuración cognitiva. Dijo ella, para el nerviosismo yo voy a aplicar métodos de relajación. Recuperación y métodos de relajación. Eso va a aplicar. Y aquí puso ella el duelo de abandono. El duelo de abandono, tipo de duelo enmascarado, porque hay que poner qué pasó y qué tipo de duelo es, para que usted lo conozca. Y lo mismo, describe el hecho y luego qué le causa, cómo lo afronta y qué le falta. Si usted se fija al final, para el tipo de duelo de abandono enmascarado, ella cree que le falta un ritual de despedida. Ella recogió la información de todo lo aprendido para hacer esta tabla, lo que usted también va a hacer. ¿Ok? Bueno, espero que le haya tomado foto a esto, o si quieren se las envío. ¿Ok? No tiene nombre para evitar la confidencialidad por el abuso sexual. ¿Ok? Muy bien. Entonces, les voy a enviar el PDF en blanco para que ustedes comiencen a trabajar. Pueden hacerlo con pluma, hagan su tabla. Lo que me interesa es que ustedes, número 1, estén conscientes del hecho, el tipo de duelo, qué están haciendo, bueno, qué les causa, qué están haciendo y qué les falta hacer. ¿Ok? Para que ustedes cierren el ciclo. Muy bien. Me despido, les mando un abrazo, les doy muchas gracias por su paciencia, el tiempo excedido, y mañana nos vemos. Les tengo una noticia buena y a lo mejor una no tan buena. La noticia buena es que no creo que acabemos mañana. Todavía hay que hablar los jóvenes, los adolescentes y lo que hay que aprender. Pero la buena es que hay que seguir aprendiendo, ¿verdad? Creciendo.
Entonces, nos ponemos de acuerdo mañana. Por favor, piénsenlo. Yo les pido que lo piensen. Si todos pueden el sábado, pero a mí me gustaría que todos, porque no creo que sea justo que alguien no pueda. Si todos pueden el sábado, nos ponemos de acuerdo en el horario y cerramos el sábado. Y ya el lunes, usted es libre como una gaviota. Pero si no podemos ponernos de acuerdo, tenemos que regresar el lunes para cerrar nuestro curso. ¿Ok? Dios me los bendiga. Un abrazo. Gracias. Nos vemos mañana a las 5. Gracias. Bye. Gracias. Ok. Les mando las tareas. Gracias, licenciado. Saludos a todos. Mucho gusto, ingeniero. Un abrazo a todos. Bendiciones.